Percibimos. Pensamos. Nuestra relación con lo otro de nosotros supone una reacción. Nada nos es indiferente. El viento en la piel, un movimiento brusco, un dolor de cabeza, la noche. Las cosas se suceden adentro y afuera nuestro, o en ese límite impreciso entre el afuera y el adentro, que es nuestro cuerpo. Todas estas percepciones van configurando un sentido. No solo percibimos, sino que podemos explicar lo que percibimos. Entendemos que la noche es la noche a través de toda una serie de relaciones conceptuales, donde si hay noche es porque hay día, y si hay ambos es porque hay sol, y es porque hay un universo, y es porque hay. Pensamos, pero además pensamos que pensamos. Y en este acto reflexivo comienza lo humano. ¿Qué carajo pasa ahí? ¿Qué es la filosofía? ¿Para qué sirve hacer filosofía? ¿A dónde nos lleva la pregunta infinita de la filosofía? La filosofía nace en este intento de pensarnos pensando, y por eso persigue el fundamento. Busca entender por qué todo sucede como sucede, pero consciente de que cada nuevo por qué abre una nueva búsqueda. Sabemos que sabemos, pero también sabemos que sabemos que sabemos. Y claramente esta búsqueda por infinita se vuelve infructuosa. ¿Cuál es el problema? Se produce un choque entre los criterios que dominan nuestra cotidianeidad y aquellos que propone la filosofía. En la vida cotidiana, nada podemos admitir como infructuoso. No podemos hacer cosas que no sirvan para nada, ya que el valor dominante en la cotidianeidad es la productividad. Pero nada es más improductivo que la filosofía, sobre todo porque se pregunta siempre, ¿por qué todo lo que hacemos tiene que servir para algo? Stanriver. Cuando le propusimos esto no nos imaginábamos que esta tarea iba a ser tan satisfactoria. El juez está muy satisfecho y está pensando en darle la libertad definitiva. Eso sí, nos gustaría que siga dando clases, Darío. Esto en poco tiempo va a ser una anécdota para usted, pero acá lo vamos a estar esperando. Le agradezco, Tito. ¿Para qué sirve hacer filosofía? ¿O se trata en realidad de una pregunta inválida, ya que lo propio de la filosofía comienza justamente
cuando dejamos de pensar en términos utilitarios. ¿A dónde nos lleva la pregunta infinita de la filosofía? ¿Qué decís? ¿Quién te crees que sos? Ya te va a tocar salir a vos. Vas a ver. No sabés lo que se viene, Darío, pero no te imaginás. No para de sonarme el teléfono, ¿entendés? Publicidad, sponsor. Quieren hacer una promoción con vos, juntando 3 tapitas. Te llevas un Darío a tu casa. No lo puedo creer, no me pasó en la vida, Darío, ¿entendés? Soy un monstruo. Bueno, vos también. Somos el monstruo Darío. El país anhela estar a tu lado. No puedo creer. No sé. No estoy muy seguro. ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste de la buena vida? ¿De la vida que teníamos? Tu verdadera vida está fuera, Darío. Hay un famoso relato de Platón que se lo conoce con el nombre de la alegoría de la caverna. Supongamos que al interior de una montaña se despliega una caverna muy profunda. La luz que va ingresando del exterior se va disipando a medida que va alcanzando el fondo de esa caverna. Es una caverna amplia, donde la gente podría habitar normalmente. En el fondo de la caverna hay aprisionados una cantidad de personas sentados en sillas, mirando el fondo de la caverna. Detrás de ellos hay un gran fuego, y entre el fuego y los prisioneros, otros hombres caminan paseando objetos por encima de su cabeza. Caminan, van y vienen, hablan entre sí, y el fuego impacta sobre los objetos y proyecta sus sombras en el fondo mismo de la caverna. Los prisioneros observan esas sombras deformadas, donde se confunden las formas de las cosas. Ninguna de esas sombras representa literalmente al objeto real. Nada de lo real se proyecta como sombra tal como es. La sombra para Platón no es algo real. Los prisioneros confunden apariencia y realidad. No pueden darse cuenta que lo que están viendo son sombras. Lo que pasa es que están encadenados desde siempre y ya están habituados. Las han incorporado como parte de su realidad. Pero en este esquema, ¿podría alguien realmente darse cuenta de que está siendo engañado? Parecería que no, ¿no? Qué bueno que viniste, te extrañé un montón. Yo también te extrañé mucho. Ya salgo. No sabes lo que es afuera. Es un monstruo. La gente, Greenberg, tus fans, todo el mundo me pregunta por vos. Pero ¿por qué es tan importante la pregunta por lo real? ¿Quieren saber qué vas a hacer? Dicen que Borges dijo alguna vez, en verdad la realidad no existe y en realidad la verdad tampoco. Dicen, todo lo que decimos sobre lo real, lo decimos. ¿Qué vas a hacer afuera? O sea que se vuelve imposible saltar el abismo que separa a las palabras de las cosas. No sé. ¿Y si todo fuese un sueño y mientras soñamos somos felices? Señorita, se terminó el horario de visita.
¿Cuál es la necesidad de despertar? ¿Y si lo real por fuera del sueño fuese una tortura? Te espero. ¿Y qué significa que algo sea mejor? ¿O no son también reales las sombras? Evidentemente, los prisioneros no podrían de ninguna manera darse cuenta de que hay otra realidad detrás de ellos. Platón diría que se trata de la verdadera realidad, el afuera de la caverna. Es en realidad el mundo real. Y este mundo de sombras es un mundo de apariencias. Ahora, ¿cuál es el nuestro? ¿Vivimos afuera o adentro de la caverna? Darío, el juez está muy satisfecho. No sabés lo que se viene, Darío, pero no te imaginas. Está pensando en darle la libertad definitiva. Somos el monstruo, Darío. Compa, ¿qué haces? Te vine a buscar. Vamos afuera. Si realmente fuese imposible darnos cuenta si todo esto no es un engaño, Darío, no comprendo tu súbito cambio de opinión. Tenemos un contrato firmado, ¿verdad? ¿por qué no podríamos en este mismo momento ser parte de la caverna? Esto es un negocio y es uno muy bueno, ¿sí? No podría ningún prisionero darse cuenta porque se encuentra ¿Te habituado. gusta o no? Es lo que vende. Hay una mezcla entre el hábito y la invisibilidad. Sabe perfectamente lo que yo pienso sobre su programa. No hacemos otra cosa que mirar sombras, pero al mismo tiempo no percibimos que estamos encadenados. Vos viniste acá para hacer un negocio. La vida en la caverna es la vida normal. Es la vida que se precia de ser normal. La normalidad asume sus prácticas como naturales, necesarias, obvias, incuestionables. La normalidad establece sus propios criterios de aceptación y por ende de exclusión. Si hay normalidad, es porque hay anormalidad. Y los anormales suelen quedar afuera o encerrados. Paradoja del prisionero, que vive su vida como si fuese normal y encierra a la normal, que en general pone en jaque el sentido común dominante del interior de la caverna. Filósofo, Nau. Es que es como ir en contra de todo lo que soñamos. No sé, ¿no te parece? Los prisioneros viven su vida de manera impersonal. Heidegger lo llama el impersonal C. La televisión se transformó en un monstruo. Todos pensamos como C piensa, Matamos dos pájaros de un tiro, ¿entendés? consumimos lo que C consume, La gente hoy compra cualquier cosa. hacemos lo que C hace. Quiero ser hombre. La normalidad determina de modo inauténtico nuestro existir. Es una cuestión de negocio, ¿sabes? Nuestra autonomía se ve limitada por el dispositivo del engaño. Mira cómo estás. Y en la confusión entre lo real y lo aparente, Ya no tenés un corazón natural. terminamos siempre funcionales a lo que el poder necesita. Marx lo llamaba alienación. Pensamos ideas que otros necesitan que pensemos. Compramos las mercancías que otros necesitan que compremos. En nuestros tiempos más mediatizados, se va construyendo un sentido común que habla en nombre de la gente, Vienen a tener los pibes acá por la ciudadanía. o que se presenta como representante de la ciudadanía, confundiendo equívocamente rating con democracia.
o haciendo circular ciertas prioridades sobre otras, donde casi siempre los postergados de siempre no aplican en el listado de lo prioritario. O desde un punto de vista más ontológico, ¿cuáles son nuestras cadenas? ¿El lenguaje? ¿Nuestro cuerpo? ¿Nuestra fecha de vencimiento? O desde un punto de vista más personal, ¿cuáles son nuestras cadenas? ¿Los miedos? ¿Los prejuicios? ¿Los mandatos? Evitemos la General Paz. Los prisioneros somos nosotros. Te amo. O podríamos demostrar lo contrario. El argumento de las cadenas es irrefutable. Te vine a buscar. Todos podríamos estar en este momento siendo manejados por titiriteros. ¿No es mucho para los nenes eso? No. O podríamos estar durmiendo en una gran máquina que succiona nuestra energía mientras nos hace creer que somos libres y despiertos. O podríamos vivir en el interior de un gran estudio de televisión que nos filma día y noche sin saberlo. Es que todo se reduce a la cuestión del saber. ¿Cómo saberlo? Papá, volvé. Te amo. Platón, pero después muchos otros, suponen la dicotomía entre lo real y lo aparente, como una separación nítida e incuestionable. ¿Por qué suponer como cierta la separación tan tajante entre lo real y lo aparente? ¿Podemos o no podemos saber que somos los prisioneros de la caverna? ¿Qué pasaría si un día uno de los prisioneros se despertara liberado? Se levanta y se despega efectivamente de la silla, cuando hasta ese día levantarse significaba seguir sentado. Platón nos presenta aquí a la figura central de la alegoría, aquel que se da cuenta. Pero es tan difícil darse cuenta. Y además, ¿por qué no pensarse uno extraño, loco, deprimido? ¿No generaría esta liberación una sensación como de extrañamiento? La soltura de las cadenas, ¿dónde estaba? Es lo que algunos autores como Derrida llaman un acontecimiento. ¿Qué haces? Algo que sucede desde lo imprevisible y que resquebraja y produce una fractura. Te vine a buscar. Vamos afuera. Todo lo que hasta ese entonces había funcionado perfectamente, ahora es puesto en duda. Esas primeras sensaciones del prisionero liberado son emblemáticas de la filosofía. La recuperación de la capacidad de asombro, la mirada de principiante, la puesta entre paréntesis de todo funcionamiento. La incomodidad de la filosofía aparece con toda su fuerza y el prisionero comienza a entrever que todo puede ser de otra manera. Por eso llama Derrida a la filosofía una experiencia de lo imposible. Porque el liberado se levanta y comienza su camino hacia el exterior de la caverna. Una torsión del alma, dice Platón. Darío. Estuve pensando en su propuesta. Me parece que voy a volver a darle clase a los muchachos ahora que salgo. Muy bien. Me alegra mucho oír eso. Los muchachos van a estar felices.
Ahora, ¿cómo se liberó? Lo lógico sería pensar en la liberación como fruto de una acción deliberada, o en la toma de conciencia individual que supondría la presencia de un núcleo de libertad en todo ser humano. Pero el encierro del que hablamos, como sostiene Deleuze, es el peor de los encierros. Es a cielo abierto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No lo vio al Cumpa? Habrá salido por unos días. Hay una ruptura no buscada. ¿Cómo? ¿Vos no sabías? Ya que si fuera buscada, se acomodaría rápidamente en razones o justificaciones. El Cumpa ya cumplió su condena. Pero va y viene, él no se quiere ir. Algo pasó. Algo siempre pasa. Elige quedarse adentro. Ese día las cadenas estaban en el suelo, se oxidaron, se soltaron, da igual. Lo importante es lo que dispara el acontecimiento. Está transmitiendo en vivo. Estamos ante la presencia de un ilícito por ahora no violento, pero con toma de propiedad privada y uso de las instalaciones. Philosophy Now no va a estar más al aire. Tu cara va a ser la cara del delito. Nos usan, nos crían, nos domestican. Entren. Lo sacaron del aire. Cuando el liberado sale finalmente al exterior de la caverna, comprende casi todo. Observa por qué las cosas son como son, pero se encuentra con un obstáculo insalvable. Puede verlo todo, puede ver todo lo que hay, menos una cosa, el sol. Porque el sol le da de frente, el sol lo enceguece. Metáfora del límite que más allá de todo límite aún subsiste. El sol es el fundamento último de todo lo que hay. A todo le da vida. Permite que todo pueda ser visto, pero el sol en sí mismo para nosotros es un conocimiento imposible. Pero la pregunta del liberado es bien práctica. ¿Qué hago ahora? Hola. Tengo un mundo entero para salir a descubrir. ¿Cómo estás? Pero tengo al mismo tiempo la obligación de ir en busca de mis compañeros. Sí, me dejaron hacer una llamada. Allí abajo, en la caverna, mis compañeros de toda la vida continúan esclavos. ¿No me corresponde ir por ellos y liberarlos? Efectivamente, según Platón, el liberado vuelve a descender a la caverna. Estuve pensando un poco de lo que hablamos. Entiende que debe liberar al resto, mostrarles la realidad, desenmascararlos. No voy a volver. No puedo volver. No, es que vos nunca te preguntaste realmente por todo esto que estamos haciendo. ¿Tan convencido estás? Pero hay algo peor. Su regreso no es celebrado, sino todo lo contrario. ¿Te preguntaste el por qué? Cuanto más se esfuerza el liberado por explicar cómo es la realidad, más es incomprendido por sus antiguos compañeros que lo notan raro, Esto es realmente lo enfermo, desajustado, cambiado, desencajado. La situación es chocante. El liberado viene a explicarnos que aquí estamos todos encadenados, pero que no podemos ver las cadenas. Pero el efecto es inverso. Todos vemos en realidad al liberado encadenado. Lo creemos loco. Creemos que le han lavado el cerebro, que lo han adoctrinado. En especial porque nos viene a hablar en nombre de la verdad. Una verdad que solo él ha visto, pero que no puede transmitir. Es la gran paradoja de toda revelación.
si la hay, su imposibilidad de comunicación. Platón nos dice que el liberado es el que hace filosofía. Y hacer filosofía supone un lenguaje y un tipo de pregunta que rompe con los valores utilitarios dominantes. Hacer filosofía es colocar toda realidad en estado de extrañamiento. Hacer filosofía es poner todo bajo sospecha. Hacer filosofía es romper con lo establecido, aún a costas de quedar en el margen. Cuentan que después de un tiempo se decidió a abandonar la caverna y a salir a descubrir el mundo, o por lo menos a recorrerlo. Cuentan que se comenzó a obsesionar con el sol, el único saber que permanecía vedado, y cuanto más se enfocaba en el centro del sol, más fue percibiendo casi con horror la presencia de nuevas cadenas a su alrededor. Y ahí comprendió que el mundo real y verdadero era en realidad el interior de una caverna más grande, que era el interior de otra caverna más grande, que era el interior de otra caverna más grande. Hacer filosofía es estar saliendo siempre de las cavernas, pero de todas. Es no renunciar nunca a la pregunta por el por qué. La pregunta por el por qué no tiene una respuesta última y por eso abre. Nos arroja en una conversación infinita, nos obliga a continuar el diálogo. Hacer de la pregunta por el por qué la última palabra. Entender que si la última palabra es la pregunta por el por qué, entonces nadie puede tener la última palabra. Nada más, ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.